La tarde y regresamos con el propietario de las palabras iluminadas, con el doctor Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes, Fafa, amigos que nos ven y nos escuchan. Con gran sorpresa, tenemos varios días viendo esto que acabamos de hablar, esto que acabamos de escuchar, esta propuesta de modificación complementaria al presupuesto en curso. Una modificación que se hace todos los años prácticamente y que está sobre la mesa ahora precisamente porque la sociedad observa con preocupación, con legítima preocupación, que una de las partidas a ser, digamos, ubicada de una línea presupuestaria a otra es en el Ministerio de Educación, la suma correspondiente a 4.250 millones de pesos que no podrán ser ejecutados en el periodo 2022 y que como no podrán ser ejecutados serán transferidos para que sean ejecutados por otras instituciones de conformidad con esta ley que sería aprobada en el Congreso. Sin lugar a dudas que la educación sigue siendo el mayor desafío estructural de la sociedad dominicana. No son los apagones, no son las carreteras, no es la delincuencia, no es la comida, es la educación. Porque en el siglo XXI, la matriz creadora de riqueza no es la locomotora como en la revolución industrial, no es el reactor nuclear como en el siglo XX. En el siglo XXI, las mayores fortunas del mundo se han construido en muy pocos años sobre la base de la creación del intelecto humano. Meta en Facebook, cualquier empresa, Amazon, ¿qué es Amazon? Una aplicación de internet. Cualquier gran Microsoft, ¿qué es Microsoft? Una creación de la mente humana. Cualquier creación del intelecto humano es altamente monetizable y es sobre la base de que se estructura todo el aparato de generación de riqueza en esta época. Y eso solo es posible con un pueblo educado. Y por eso países que no se corresponden incluso con su tamaño y su población, como Singapur o Noruega o Suecia, tienen altos niveles de calidad de vida porque tienen pueblos educados. No hay que decir más nada, eso es un axioma sencillo. No necesita demostración, como tampoco necesita demostración recordar las inmensas movilizaciones ciudadanas que se hicieron en la República Dominicana para lograr que se cumpliera el mandato de la ley, una ley del año 97. 13 años pasaron para que se pudiera cumplir una ley. ¿Y a qué se debe esto? Se debe a la ineficiencia de los políticos que no creyeron en que el mandato de la ley era necesario cumplirlo y sin embargo, pidiendo ese 4% para educación, se hicieron las mayores marchas y las mayores movilizaciones ciudadanas de los últimos 30 años probablemente, sin matices políticos ni de ninguna otra índole. Es decir, que aunque si bien es cierto que la politización de este tema será inevitable, que uno tendrá que escuchar a ciertos actores de la oposición, de algunos partidos de la oposición, que cuando se estaba marchando por el 4% no dijeron ni esta boca es mía, o que quizás todo lo contrario, dijeron que no era necesario, o que quizás todo lo contrario, dijeron que no se podía poner el 4% porque no se iba a ejecutar. Bueno, eso es posible que se politice, pero eso no quita la verdad de que tiene que ser politizado, porque es imposible dar una reversa a la historia, es imposible volver al tiempo en el cual la educación era plato de segunda mesa en el presupuesto de la República Dominicana. Esto no es una discusión jurídica, esto no es una discusión constitucional. Yo creo que está errado el ministro de Hacienda, el buen amigo Jochi Vicente, uno de los funcionarios que considero más capaces de este gobierno. Creo que en su hilo de tuit del día de hoy, creo que fue mal aconsejado. Y creo que fue mal aconsejado porque él no es abogado constitucionalista, como tampoco lo soy yo, desde luego. Pero él no es ni siquiera abogado. Y sus abogados debieron llamar a expertos del derecho constitucional, como yo hice hoy, que llamé a
4 de los mejores 5 abogados de derecho constitucionalista de este país, y todos llegaron a algo muy simple. Cuando en la Constitución dice, en ningún caso se podrá hacer transferencia de fondos consignados para financiar la educación, eso es una excepción, eso es un candado constitucional, y la Constitución no se puede contradecir a sí misma. Y además, señor ministro, si fuera una contradicción constitucional, ¿lo va a dirimir el Congreso? ¿Lo va a dirimir el consultor jurídico de la Hacienda? ¿O lo va a dirimir el Tribunal Constitucional en todo caso? Y esto no sería un retraso también. Entonces, esto no es jurídico, esto no es constitucional. No se pierdan en algo, esto es político. Esto es político y sería un error enorme del gobierno de Luis Abinader, que ha enfrentado los desafíos de la educación dominicana en el peor tiempo planetario para enfrentar la educación, que fue la pandemia, y supo con mucho arrojo y con mucho valor poner propuestas novedosísimas sobre la mesa. Y cuando uno ve los resultados de la educación en Estados Unidos, que dio una reversa histórica, tú dirás, bueno, dentro de todo, a nosotros nos fue bien. Y no es que uno se va a alegrar en la desgracia del otro para poder justificar la propia. No, pero quiero decir que este gobierno ha hecho, en sentido general como Estado, mucho por la educación, y echar todo por la borda y ponerse en contra de la historia. Y lo que es peor, y lo voy a hablar políticamente, a ver si entienden la clave, darle un motivo al PLD para legitimarse, ponerle sobre bandeja de plata una causa para que pueda salir a la calle y decir legítimamente y con razón, nosotros le dimos el 4% a este país y Luis Abinader se lo quiere quitar. ¿Es eso lo que quieren los directores de presupuesto de este gobierno? ¿Es eso lo que quieren los funcionarios? Que Luis Abinader quede ante la historia como el funcionario que le quitó el 4%. Y no sabemos que no es cierto, pero el relato se construye a través de pequeñas noticias. Los relatos dominantes se construyen con pequeños hitos puntuales. Y si algo ha demostrado en este gobierno, y de hecho, que quieran quitarle dinero a educación para mandarlo a la DICOM, a la Dirección de Comunicaciones, destruye los 12 tuits del ministro de Hacienda cuando señala la necesidad de hacer unos reordenamientos presupuestarios para poder financiar, que es necesario, partida de subsidio de combustible, programas sociales y todo eso. Nada de eso entra dentro de la DICOM. Y sin embargo, lo único que va a quedar claro es que hubo un rejuego presupuestario y de los 4.250 millones que se le quitaron a la educación, 1.800 fueron a comunicación. Si eso es política, adelante. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.